En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, Generación del 14, muy buenos días. Doctor Londoño, qué gusto y qué honor como siempre poder hablar con usted, con sus oyentes y con todo el equipo de la hora de la verdad. Bueno, senadora, desde el mismo 2 de octubre en la noche nosotros dijimos que el pueblo se había manifestado, que era el constituyente primario, que en él radicaba la soberanía popular, como lo dice el artículo 3 de nuestra Constitución Política, que había quedado sepultado el famoso acuerdo con las FARC, y que si Santos y las FARC lo querían resucitar era sobre la base de hacerle una nueva propuesta al país. Pues Santos los engañó a ustedes, engañó a un poco de gente, los llevó a unas conversaciones que se sabían, tenían las cartas marcadas como las marcan los jugadores tramposos de póker, simplemente para decir que los oyeron. Y finalmente sacan el acuerdo que les da la gana, que es el mismo que venía de antiguo y que fue derrotado el 2 de octubre. Frente a esto y frente al descubrimiento de esta impostura, ¿cuál es la posición del Centro Democrático? Pues, doctor Londoño, nosotros hemos analizado los textos con detenimiento y todas las fuerzas de no han coincidido en que hubo unas mejoras puntuales, como por ejemplo que finalmente sí se incluyeron los bienes de las FARC para resarcir a las víctimas, pero en los temas centrales que se refieren a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, que se refieren a que un genocida pueda quitarse el uniforme lleno de sangre, no pagar un solo día de cárcel y entrar sin votos a la política, el desequilibrio que genera la cantidad de recursos y de prebendas que le entregan al partido de las FARC, la cantidad de concesiones que se le dan en la territorialidad colombiana a un grupo terrorista que realmente no ha representado a nadie. Todo eso se mantuvo, doctor Londoño. Todos los temas de fondo preocupantes siguen siendo una preocupación. El tema de los militares, que no solo se refiere a que les den la libertad, que es muy importante, sino a su honra, a la honra del Ejército de Colombia, de la Policía de Colombia, de las Fuerzas Armadas de Colombia. Usted no puede poner la legitimidad del Estado, que depende de su buen nombre, en manos de un soldado que le dicen que si confiesa no tiene que pagar cárcel y que si no confiesa tiene que resistir un proceso, y si no llegara a confesar y es condenado, pues entonces va a pagar un montón de años de cárcel, porque entonces la gente por comodidad termina confesando delitos que, aunque no los haya cometido, pero el daño reputacional para el Estado se convierte tan grande y es tan grande y tan desproporcionado que puede destruir lo que se ha construido en años de legitimidad en instituciones democráticas. Solo por tomarle algunos puntos de las cosas que siguen siendo temas fundamentales y que no fueron resueltos. Nos sigue preocupando que las FARC y el gobierno Santos sean los que determinen quiénes van a nombrar a los magistrados. Es que ¿por qué Colombia va a tener que resistir que unos organismos internacionales como los que han señalado vengan a nombrarnos jueces como si nosotros fuéramos una democracia fracasada que necesita que instancias internacionales vengan a presentarnos quién puede juzgar y a quién? En una justicia transicional que además no va a ser para las FARC sino para la sociedad colombiana y para las Fuerzas Armadas de Colombia. Nosotros calculamos que en los primeros meses pues saldrá el tema de los crímenes de lesa humanidad de las FARC. Yo preguntándole al doctor Cepeda, el exmagistrado, a propósito de cuántos crímenes o cuántos procesos por crímenes de lesa humanidad iba a tener las FARC en esa jurisdicción, él me decía que iba a ser una cifra muy grande y hablaba de 1,000. Y simplemente le pongo la comparación. Hoy hay 3.500 militares presos, de manera que esos procesos pasarían a la justicia transicional en una proporción de más de 3-1, es decir, 3 procesos para los militares y 1 para las FARC. Para ellos todos nuevos, para nosotros todos los viejos, más los que se van a abrir a través del mecanismo de delación que está previsto en toda la justicia transicional. Más además la lista de ya no se sabe cuántos empresarios que pretenden llevar a rendirle cuentas a las FARC.
Todos esos temas, doctor Londoño, quedaron en pie y sí nos preocupan muchísimo, por supuesto, y claro que el gobierno le hizo conejo a los colombianos, porque hemos venido sabiendo a través del Congreso de la República lo que se planea. Hace más o menos un mes yo le propuse al presidente Liscano, como vocera del Centro Democrático, que hiciéramos una reunión, en un debate en el Congreso que permitiera que ellos conocieran de primera mano lo que él no le había propuesto o le estaba proponiendo al gobierno, que nos ayudaran y se convirtieran, digamos, en una bisagra que permitiera entender al gobierno que necesitamos un gran acuerdo nacional y que esos acuerdos de La Habana no iban a ser valiosos mientras no fueran respaldados por la mayoría de colombianos. Sin embargo, esa reunión nunca se hizo y fue mutando poco a poco, doctor Londoño, en lo que anunció ayer mediante su comunicado el presidente Juan Manuel Santos. Y es que no solamente el Congreso va a implementar esos acuerdos, sino que ya no habrá mecanismo de refrendación, de participación política y participación ciudadana para que los colombianos podamos tomar o tengamos la última palabra sobre los acuerdos, sino que utilizarán las mayorías enmermeladas del Congreso para aplastar a la voluntad del no. Las mayorías enmermeladas que fueron derrotadas el 2 de octubre, ¿no? Porque hay que recordar que esas mayorías fueron las que salieron a promover el sí por todos los rincones del país y fueron derrotados. Entonces los derrotados, que son los de las FARC, los enmermelados del Congreso, como usted bien los llama, y el presidente Santos, que fue el gran derrotado, los que van a refrendar este acuerdo, reunidos ellos con ellos. Eso es lo más grotesco que uno pueda suponer. Hay ciertos desacuerdos con lo que usted ha dicho y lo que el Centro Democrático ha dicho que no podemos ocultar y no nos vamos a traicionar a nosotros ocultándolo. Por ejemplo, ustedes no mencionan entre los temas esenciales de controversia y de contradicción el tema de la reforma agraria. La reforma agraria que está contenida en el acuerdo con las FARC es la reforma agraria más convulsiva, retardataria, inicua que ha habido en la historia de Colombia. Y van por 3 millones de hectáreas de tierras agrícolas en un país que tiene 5 millones de hectáreas. Es decir, se van a robar toda la tierra productiva de Colombia y van a formalizar 7 millones de hectáreas que van a ser la ocasión para quedarse con las otras 2. Esto es un regreso, además, al ejido mexicano y a la política del minifundio, como lo dicen en todas las páginas, que esto es para crear comunidades, empresas familiares y comunitarias, comunismo puro. Pero en alguna parte mencionaron ahora en el acuerdo las empresas agrícolas y ya quedaron. Ya estamos al otro lado. De manera que no hay problema. La reforma agraria, nosotros no vamos a declinar en nuestra tarea de decir la reforma agraria que plantean es retardataria, inicua, comunista, destruye el país y crea, es así de verdad, una guerra civil. Usted menciona también el hecho de que ahora sí las FARC van a responder con sus bienes. Senadora, con todo respeto, dígame un bien que las FARC hayan denunciado. Uno, los más ricos de Colombia, potentados que tienen en el exterior miles de millones de dólares, se burlan y dicen, no, sí, nuestros bienes está a disposición, si usted los encuentra, entonces yo se los entrego. Lo de los militares, usted mencionó el caso del soldado que es dramático, pero hay que agregar, si ese soldado para irse rápido para su casa dice, no, además es que yo sé que la orden venía del general de la división o del general de la brigada, el soldado se va para la casa y el general de la brigada o de la división se va para la cárcel. Senadora, esto es de una gravedad extraordinaria, infinita. El acuerdo es la entrega del país al comunismo internacional, para que quedemos como Venezuela o peor que Venezuela. ¿O estamos exagerando, cree usted? No, señor, yo coincido con usted. Ahí hay unos temas, yo le hice una lista, digamos, de lo que me parece más grave, pero esto sigue. No solamente eso, dígame qué le parece a usted que el narcotráfico sea considerado un delito conexo. ¿Y qué tal que no haya, perdóneme, que no haya lucha contra el narcotráfico? Que no haya lucha contra el narcotráfico. Que nos digan que cuando se usó
para enriquecer a un señor, entonces es muy malo, pero si se usó para comprar armas, para asesinar colombianos, para extorsionarlos, para reclutar los niños, entonces es un delito muy bueno. Hay unos temas muy graves en el tema, por ejemplo, no solamente de narcotráfico, sino de los secuestros y de los desaparecidos, porque es que esa cantidad de secuestrados que ha denunciado Ervin Hoyos, que siguen sin aparecer, que no fueron incluidos dentro de los acuerdos, pues tampoco se pueden dejar solos. Y ese tema que usted mencionaba de la reforma agraria y del sector agropecuario, esa sola mención de las empresas productivas y de la gran agroindustria, pues no revela que esta política no vaya a afectar la posibilidad de crecimiento del campo, como usted lo señalaba acertadamente, doctor Londoño. Ahí hay unos temas muy de fondo y muy preocupantes, porque es que el pequeño minifundio es la garantía de que los campesinos sigan en la pobreza, porque a duras penas producen en esos minifundios lo del pan coger, y eso garantiza, digamos, que haya, como quieren los de las FARC, una base en la pobreza, en la insatisfacción, que les permita a ellos tener alguien que vote por ellos, pero no solamente eso, doctor Londoño, son muchísimos temas que los hemos expresado durante todos estos meses y que se llevaron a las mesas de negociación que el gobierno simplemente decidió ignorar olímpicamente. Pero no solo nos ignoran, sino que ahora pretenden aplastar a las mayorías democráticas de Colombia, que se manifestaron en una victoria épica, que yo diría que tal vez es la más grande de la historia de Colombia, porque en ningún momento histórico un gobierno ha hecho tanto para impedir que una decisión democrática se pueda tomar como la del no, donde no solamente por cada 11 propagandas que había del no, había 44 del sí, donde nosotros usamos 2.000 millones de pesos en todo el país y ellos usaron 12.900 en todo el país, donde a través de una directiva presidencial y un decreto y abiertamente inconstitucional se admitió la participación en política como no se hacía tal vez desde antes del Frente Nacional en el país, donde se utilizaron los recursos públicos, las amenazas a gobernadores, alcaldes, donde el gobierno utilizó toda la mermelada y el dinero público para financiar esta campaña, donde le usurparon al sector privado de comunicaciones la obligación de transmitir las propagandas del gobierno, que todas eran mentirosas y falaces. Entonces, esa victoria del no, hoy el gobierno pretende ya desconocerla abiertamente sobre la base de que este es un nuevo acuerdo y que ellos lo van a refrendar por el Congreso. ¿Y por qué por el Congreso? Pues porque ahí está el no subrepresentado. De los 102 congresistas hay apenas 20 del no, y por supuesto en la Cámara de Representantes apenas somos 19 de los 265 que hay. Entonces, doctor Londoño, yo lo que ayer le decía a algunos amigos y comentábamos por Twitter es, si el gobierno y el Congreso insisten en desconocer la decisión democrática de los del no, obtenida en contra de la adversidad, en contra de la trampa, en contra de la comunidad internacional, incluso en contra del Papa, que dijo que solo vendría a Colombia si ganaba la paz, pues nosotros vamos a tener que buscar mecanismos también para revocar ese Congreso, y si ellos quieren refrendar en el Congreso, la propuesta sería que adelanten las elecciones y lo refrendamos en el Congreso, que los colombianos puedan elegir unos nuevos senadores y unos nuevos representantes que realmente reflejen la realidad de la composición de quienes quieren estos acuerdos y de los contenidos que están esperando los colombianos que tengan. Senadora, con toda consideración y todo respeto, como simple ciudadano, yo tengo que hacerle una corrección, no una observación a lo que usted ha dicho. Ustedes, los 20 en el Senado y los 19 en la Cámara, no representan al no. Eso no existe. El 2 de octubre dejó de existir. Ustedes representan a la mayoría del pueblo colombiano, al pueblo soberano que se expresó en las urnas. Yo le invito a que revisemos ese lenguaje del no, que es un lenguaje peyorativo y que además no revela la verdad. El no y el sí
era el debate antes del 2 de octubre. Después del 2 de octubre son las mayorías que conforman el pueblo soberano de Colombia, porque el conejo no se lo están poniendo a ustedes, sino a lo que ustedes representan, que es al pueblo soberano que ha sido burlado en este proceso. Usted me dirá que es un simple cambio semántico de lenguaje. No, es que por el lenguaje empiezan las batallas. Y si uno pierde la batalla del lenguaje, pierde las demás. Ustedes no representan ningún no. Ustedes representan la mayoría del pueblo colombiano, que en las urnas se manifestó como constituyente soberano. Me disculpa la aclaración. Estoy completamente de acuerdo, doctor Londoño, con usted. Hay que empezar a hablar de las mayorías porque la realidad es que esta victoria fue una victoria absolutamente monumental. Y no es el número de votos de diferencia, eran las diferencias en las circunstancias en que estaba jugando cada una de las opciones, y para haber vencido al gobierno con toda su estructura, su maquinaria y su dinero, pues esta fue una batalla épica de enormes proporciones. Y por supuesto, doctor Londoño, no solamente están desconociendo esa voluntad democrática mayoritaria, sino que pretende el gobierno pupitrear, según nos han informado, el próximo jueves, después de que se firme, llevarían una proposición diciendo que el Congreso refrenda los acuerdos, y ya se habla de que estarían llamando a sesiones extraordinarias hasta el próximo 30 de diciembre para aprobar todos los proyectos que componen, digamos, la batería de la implementación, y que a partir de la segunda semana de enero estarían llamando también a sesiones para poder cumplirle a las FARC, y que en el menor tiempo posible todo aquello sea aprobado en contra de las mayorías colombianas y a favor de los 5.600 asesinos de las FARC. ¿Son 5.600 o 4.600? Yo no he podido saber cuántos son. Claro, pues la lista que ellos presentaron son 5.600. Yo he oído hablar de 4.600. Bueno, no hace diferencia, ¿no es cierto? Sobre 49 millones de colombianos no hace diferencia. Que sean 1.000 más o 1.000 menos. Más son las BACRIM. Las BACRIM son mucho más poderosas y mucho más peligrosas que las FARC, entre otras porque las FARC se cambiaron de brazalete. Eso vale como a 5.000 pesos, vale cada brazalete. El cambio que se hace para encubrir la procedencia del bandido que trafica con drogas. Bueno, para terminar, senadora, nos dicen que el Centro Democrático va a salir a la campaña presidencial del 2018, que en eso lo convirtieron. Hay 3 personas muy ilustres, todos queridos amigos nuestros, a quienes respetamos, por quienes tenemos admiración. Simplemente nos hacemos una preguntita: ¿cuándo va a llegar la hora de que tengamos una mujer presidenta de la República? Nosotros, usted lo sabe, tenemos una candidata para eso. Pero una o varias o las que sean. Pero en fin, si vamos a empezar a hablar de ese tema, recordemos que la mujer tiene un significado muy grande en la política contemporánea, con lo que no estoy descalificando de ninguna manera a mis amigos, los 3 que figuran ahora como candidatos. Pues doctor Londoño, honor que usted le hace a la mujer colombiana, y que yo creo que corresponde a la realidad de un partido como el Centro Democrático, que ha sido aquel que ha tenido representaciones femeninas mayoritarias en el Congreso y que ha dado todas las luchas por mostrar que sus mujeres tal vez son las más beligerantes, no del partido, sino incluso del Congreso. Yo le agradezco mucho esa observación sobre las mujeres. Yo ahorita voy a tener la bebé, pero en enero, cuando la tenga, si las cosas siguen así, yo creo que habrá que buscar espacios para poderse también vincular a ese proceso de precandidaturas presidenciales del Centro Democrático y servirle a este país como se lo merece. Porque la situación que se le viene a Colombia es una situación dura, doctor Londoño. Aquí ellos no están jugando con las reglas de la democracia, no están respetando las posturas mayoritarias del pueblo colombiano, y pretenden simplemente, a través de tretas y de trampas y de pequeñas conspiraciones, desconocer la realidad del pueblo colombiano, que le ha dicho no a un acuerdo que pretende doblegar los principios fundamentales de la democracia, que pretende destruir la economía de mercado,
que pretende darle a los peores genocidas que conozca la historia reciente de este país una representación política que ni merece ni representa el deseo del pueblo colombiano. Yo creo que esta batalla ha cambiado de tenor porque ahora ellos pretenden simplemente aplastar las mayorías del no y desconocer los resultados democráticos, y habrá que darla con toda la fuerza que exige la defensa de esta patria, de manera que estaremos de primeros en esa lucha y en ese enfrentamiento con quienes pretendan doblegar nuestra democracia y arrebatarnos la libertad que supone ese voto del no. Yo creo que es un momento crucial del país y hay que pedirle a todos los colombianos que nos unamos en torno a la defensa de la democracia. Esto ya pasó de ser un tema de las mayorías del no frente a los del sí. A hoy lo que representa es si nosotros vamos a estar en un país que, habiendo decidido democráticamente y de manera limpia que no quiere unos acuerdos, vamos a permitir que un gobierno, a través de mayorías tramposas en un Congreso, usurpe la voluntad popular. Yo creo que esto es un tema de vital importancia para la supervivencia de nuestra democracia, y que hay que decirle a los colombianos que si nos toca salir a las calles en un paro nacional indefinido, tendremos que tener la disposición de hacerlo, porque si no actuamos ahora, será tarde mañana cuando pensemos que debimos haber actuado. Viene la Navidad y precisamente con eso cuenta el gobierno, que como vienen las fiestas de diciembre, la gente pierda el interés sobre la política y ellos, mientras tanto, manteniendo el gobierno, el Congreso en sesiones extraordinarias, puedan aplastar las voluntades democráticas para que cuando entremos el próximo año, en lo que nos encontremos los colombianos, sean ya hechos cumplidos. Algunas observaciones muy cariñosas. Viene la Navidad, una Navidad muy amarga, senadora, muy amarga para millones de colombianos que no tienen un empleo decente, porque es que ese propósito de eliminar la economía de mercado es un propósito que ya empezó, y la eliminación de la economía de mercado no produce sino miseria, hambre, como históricamente está comprobado. Esa es una fábrica de miseria. Vamos a tener que nombrar también como asesor o jefe de campaña a Pambelé, para que nos diga si preferimos ser ricos o pobres. Si queremos ser ricos, tenemos que asumir una economía de mercado, donde lo más importante del proceso económico sea el ser humano, el individuo, la persona, con su capacidad creativa, con su voluntad de trabajo, con su voluntad de salir adelante con su familia, dentro de un marco que se lo permita. O enfrentado a los que siguen insistiendo en que el gran actor de este proceso es el Estado, como los que insisten ahora con una reforma tributaria para crear más Estado, más burocracia, más gasto público, en perjuicio de la gente, de la persona individual, de la persona libre que quiere abrirse un espacio en la vida. Eso no es un temita secundario, senadora. Ese, para mí, es el tema central del futuro. No, o y si economía. me permite, doctor Sí, Londoño, una cosa muy grave. Claro que se lo permito. Ellos están haciendo una reforma tributaria para financiar un presupuesto que ya fue aprobado por el gobierno, por el Congreso. Un presupuesto, doctor Londoño, que disminuye sustantivamente los gastos de inversión del Estado. Entonces usted ve disminuciones superiores al 50% del gasto de inversión, por ejemplo, en el sector agropecuario, pero eso sí, aumentos significativos en gastos de funcionamiento para la Procuraduría, para podérsela entregar al Partido Liberal como se hizo, aumentos significativos en la registraduría. Dígame, ¿para qué necesita más dinero la registraduría el próximo año? Que ni siquiera va a haber elecciones. Pues nadie sabe, porque en eso fue que le gastaron la plata. Afectando los pequeños negocios colombianos que van a tener que pagar unos impuestos sobre sus utilidades brutas. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera van a poder descontar antes de pagar los impuestos lo que ellos se gastan en un arriendo, en los servicios públicos o en un empleado que trabaje con ellos, de manera que le van a arrebatar el propio sustento vital a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios colombianos, sin hablar pues de la subida del IVA, que es el impuesto más inequitativo y más terrible de todos. Pero, doctor Londoño, una reflexión final que no nos podemos quedar sin hacer. El centro democrático, las mayorías de los colombianos
estamos siendo engañados por este gobierno, porque es que el escándalo del hacker, del cual esperamos tener un importante debate en la Comisión Primera el próximo martes, televisado, y que invitamos a toda la ciudadanía a verlo, no lo pudimos hacer en plenaria, porque el presidente Lizcano consideró que ese no era un tema apropiado para la plenaria, pero en Comisión Primera lo vamos a hacer, donde ya aparecieron los testigos que están mostrando que a Óscar Iván Zuluaga le robaron la presidencia, como nos quieren robar hoy la victoria del no. Entonces, los colombianos tenemos que empezar a darnos cuenta que nosotros hemos jugado con las reglas de la democracia, hemos respetado los procedimientos y este gobierno ha abusado del poder, arrebatándonos victorias democráticas que nos corresponden. Es que las orejitas del lobo salen de la espesura. Más allá de la avenida de estos bandidos aquí a Bogotá, al Teatro Colón, háganme el favor al Teatro Colón de Bogotá, a firmar disque la paz, más allá está el hacker, y está la comprobación de que este es un presidente espurio que se robó unas elecciones. Y Lizcanito, nuestro querido Lizcanito, piensa que ese no es un tema para la plenaria. Nada menos que eso, la legitimidad de todo el sistema democrático del país, unas elecciones que se robaron en el año 2010 con el expediente del hacker y con algunos pasecitos mágicos también de la registraduría, que tiene un contratista que se llama Thomas Gregan Sons, al que llevaron al Palacio de Buckingham en Londres para pagarle los servicios prestados. Bueno, senadora... Doctor Londoño, le voy a contar un datico que le puede parecer interesante. Ayer hicieron una reunión de voceros en el Congreso de la República. Yo soy la vocera del Centro Democrático y no fui invitada. Qué sorpresa cuando hablo con el vocero de la Cámara, el doctor, el representante Molano, y me dice, Paloma, ¿no fuiste a la reunión de voceros? Y le digo, no, es que a mí no me invitaron. Me dice, no, pues imagínate que yo llegué allá, entré, y pronto entré yo un silencio sepulcral, nadie volvió a hablar y me dijeron que por favor me fuera porque esta reunión de voceros de los partidos era solo para los del sí, y lo echaron. Me pongo yo a averiguar en mi oficina si era que a mí no me habían invitado, qué había pasado. Pues imagínense que llaman y dicen, no, que la queremos invitar para que hablemos de la refrendación y de lo que va a pasar esta semana en el Congreso, y a los 2 minutos llamaron a decir, no, las senadoras del Centro Democrático, a ella no la vamos a invitar y por favor no le diga nada. Entonces, hoy también hay otra reunión de voceros a la que tampoco nos invitaron porque el Congreso ya empezó a actuar como si el Centro Democrático, que representa la mayoría de los colombianos hoy, que rechazaron esos acuerdos, no existiera. Ese es el ambiente que hoy tenemos, doctor Londoño, para que usted lo conozca y sepa la manera como están tratando a las mayorías en Colombia. Así se habla, senadora. La mayoría, no el no quedó atrás, lo que queda es la mayoría, y ustedes son una minoría en el Senado que representa a la mayoría del pueblo soberano, que es al que le van a poner conejo. Bueno, senadora Paloma Valencia, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a hablar al aire con usted, pero ¿cómo se va a llamar su hijita? ¿Ya le tiene nombre? Pues yo espero ponerle Amapola. Que tiene una linda canción. ¿Amapola del Camino o cuál? No, la Amapola, lindísima Amapola. Bueno, es que son 2 amapolas. Esa la otra es Amapola del Camino, que es una bellísima canción que interpretaba Tito Guízar hace cuántos años. Bellísima canción. Y espero que sea muy amiga de su nieta, que van a nacer ya muy pronto. Ya nació. Ya nació y se llama Eloísa, como la hija de Andrés Felipe Arias, y nació el día en que Andrés Felipe salió de la cárcel. Vea pues, no, qué belleza. Vea pues. Hay que decir, doctor Londoño, que la libertad de Andrés Felipe ha caído como un bálsamo en el alma de tantos colombianos que vemos en él el símbolo de la injusticia, el símbolo de la persecución y del martirio. Hay que celebrar esa libertad, invitar desde estos micrófonos, doctor Londoño, el próximo sábado vamos a estar frente al Palacio de Justicia pidiendo la libertad de ese gran hombre que también sigue injustamente detenido, como es Luis Alfredo Ramos. A las 10 de la mañana estaremos ahí. Bueno, senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias y muchas felicitaciones por esa nieta que estoy segura que se va a convertir en una colombiana que, como usted, le va a saber servir a este país, a su democracia y a sus ciudadanos. Lo felicito y un abrazo a toda su familia.
Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático Generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 13 minutos.